A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, en la Biblia habla, en 1 Corintios 12, del 12 al 18, habla sobre la importancia del cuerpo, ya que en el cuerpo hay muchos miembros y que hay un ejemplo claro que me gusta, que dice que el pie no puede decir que no es del cuerpo por no ser una mano. O sea, hay muchas partes del cuerpo realmente, pero si yo quiero ser ojo, la mano también es importante. El pie también es importante. Cada una de las partes del cuerpo son importantes en toda esta obra, pero cuando la Biblia habla de cuerpo, ¿a qué se refiere? En Colosenses 1:24 dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Son todas las personas que son parte, que son hijos de Dios. Todos los que somos hijos de Dios somos llamados iglesia. O sea que si tú eres hijo de Dios, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo que también Jesús nos dice en forma clara, de hecho en Juan 17:21, hace una oración y dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús, estando en la tierra, era que nosotros también fuéramos uno, para que pudiéramos mostrar su amor, mostrar su misericordia a tantas personas que lo necesitan. Nosotros somos la luz del mundo y para eso es importante que como iglesia estemos como un equipo trabajando unido. Volviendo al ejemplo de la misma Biblia, por ejemplo, si decía hay distintos órganos que a lo mejor no tienen la misma función. La misma mano, por ejemplo, tenemos un meñique, un pulgar, pero si usted trabaja en forma independiente con el meñique, es muy probable que no pueda tomar el mismo peso a menos que tome con los 5 dedos el mismo objeto. Si usted toma con toda la mano, usted va a poder levantar mucho más peso y en forma más cómoda. Cada órgano del cuerpo es importante. Es así que también en la iglesia hay diversidad de obras, hay diversidad de visiones, de estrategias, de llamados. No todos fuimos llamados con los mismos propósitos, pero aún así todos en conjunto trabajamos armoniosamente para poder llevar la luz de Cristo a toda criatura. Es tan importante, de hecho el mundo a esto, ¿sabes qué? Le tiene un nombre. El mundo le dice a esto sinergia. Sinergia significa que se logra un mayor resultado en conjunto al que se desarrollaría en forma individual. Y eso es fácil de verlo. Hay muchos ejemplos. En la misma Biblia, de repente, hay un Moisés, por ejemplo, que él estaba trabajando solo y trabajaba de sol a sol y estaba muy agotado, pero de repente llega su suegro Jetro y le dice: ¿sabes qué? Lo mejor es que tú puedas delegar tu trabajo. Y ¿sabes qué? En ese momento, cuando él empezó a trabajar con personas que también eran de reino y que tenían propósito y que tenían ciertos comportamientos, a la luz de la palabra, ellos pudo hacer un trabajo mucho mejor, pudo dedicarse a otras áreas que antes las tenía a lo mejor más descuidadas. Por eso es tan importante que podamos trabajar todos en conjunto. No todos hacemos lo mismo, pero todos en un conjunto hacemos una armonía perfecta. Bueno, y les voy recordando que como estamos en vivo, puedan irnos escribiendo en nuestro fanpage. Usted lo único que tiene que hacer es entrar a Unidos, un pueblo que conquista en Facebook, buscarnos y donde dice vivo, colocar y comentar para que yo les pueda saludar en vivo. Hay varias personas conectadas. Ángela me decía que no se escucha, no sé si eso fue hace un rato, pero yo creo que ya debe estar solucionado, ¿cierto? Hay varios pastores conocidos que están viendo el programa. Carito nos está saludando y nos dice: muy buen concepto de la unidad. Gracias, Carito. Bueno, el año pasado ya estuvo trabajando con nosotros en el programa. Muy agradecido de todo el trabajo que desempeñaste. Y bueno, saludamos a todas las personas ahí que están conectadas. Y recuerden, pueden irnos comentando para que yo les pueda ir saludando en vivo. Pero ya entendimos un poco del concepto de la unidad, ¿cierto? La importancia de que todos trabajemos en conjunto. Es importante que no estemos solos, no salgamos llaneros solitarios, porque es muy probable que usted solo no va a lograr lo mismo que lo podría hacer con un compañero, ¿cierto?
Es por eso que nosotros, tratando de hacer eso en el programa el año pasado, hicimos distintas actividades. Por ejemplo, invitamos a muchas personas que vinieran al programa. De hecho, les voy a aprovechar de saludar a cada uno de ellos. El año pasado desarrollamos 146 capítulos. La verdad fue una locura. No sé cómo hicimos tantos capítulos, pero fue hermoso. Conocimos a muchos ministerios. Bueno, dentro de eso vinieron líderes cristianos a contarnos sobre sus ministerios, y no solamente contarnos de lo que están haciendo, sino también nos comentaron sobre cómo ellos pudieron llegar hoy a la posición en la que están. Y eso es claro. Hay muchas personas que de repente vemos un resultado de una persona que está en cierta posición y anhelamos estar en el mismo lugar. Pero la verdad no es tan fácil. Todas esas personas que están en lugares de privilegio pasaron un proceso, y ellos nos vinieron a contar distintos procesos que ellos pasaron. La verdad, aprendí mucho de cada uno de ellos. La verdad, este año estoy esperando que vengan de nuevo para seguir aprendiendo de ellos. También invitamos a salmistas al programa, a que nos contaran sobre todos sus trabajos, sus proyectos, y también a realizar adoración en vivo, realizar altar de adoraciones acá en el programa. Fueron lindos tiempos, y no solamente vinieron en forma individual, sino que en algunas ocasiones podemos levantar altares de adoración en conjunto. De hecho, una vez vino Ángel Augusto, estuvo con Mac Ibarra, Ignacio, y bueno, también una vez estuvo el pastor Jorge Bravo, con Emi Valenzuela, Eric Phillips. La verdad, este año queremos hacer mucho más de esto. Queremos seguir invitando a las personas, a distintos adoradores, que nos lleven a un tiempo de adoración. Es tan importante que podamos buscar al Señor de todas formas. Y qué lindo poder hacerlo en un altar de adoración. Y bueno, no solamente invitamos a pastores y salmistas, también nos invitamos a organizaciones cristianas. Algunas fundaciones, ONG, que nos vinieron a contar cómo están realizando actividades de impacto a nivel nacional, en distintos planos en los que ellos trabajan. Algunos trabajan con niños, algunos con jóvenes, mujeres, etc. Hermosos trabajos, y qué lindo poder conocer de toda esa obra que están realizando, y también muchos que a lo mejor queremos sumarnos a ese trabajo. Y ahí mismo, en las organizaciones cristianas también vinieron algunos organizaciones de educación cristiana a enseñarnos un poco sobre distintos tópicos, y también a presentarnos las organizaciones en las que ellos están mostrando. Entonces, la verdad, aprendimos mucho de cada uno de ellos. Vinieron también profesionales cristianos. Estos profesionales cristianos, a mí me gustó mucho invitarlos. Invitamos a doctores, a músicos, deportistas, personas de distinto ámbito. Y qué lindo entender que a lo mejor no todos tenemos un llamado evangelista, y qué lindo tener evangelistas. Pero también sabemos que todos tenemos un llamado, la gran comisión, ¿cierto?, a predicar la palabra. Y tú sabes, a lo mejor tú puedes llegar a un lugar que yo no podría llegar, porque tu ámbito de acción no es el mismo que el mío. Qué lindo poder invitar a estas personas que son de reino, y que están logrando propósitos tremendos y siendo luz en los lugares en que Dios los ha puesto. Ha sido hermoso. Dentro de todas las cosas que hicimos, estuvimos conversando temas de intereses cristianos. Invitamos a pastores en forma individual a que nos hablaran, por ejemplo, de la oración, del noviazgo, pero también hicimos conversaciones con mesas de conversación. Acá vinieron varios pastores, pastoras, a hablar de distintas temáticas, de jóvenes, de lo que se viene, los desafíos en Chile. A mí me gustó mucho, la verdad, y tuvo un muy buen resultado de estas mesas de conversación. Aprendimos mucho, porque no todos de repente tenemos la misma forma de afrontar una misma estrategia, pero aprendemos mucho del otro. De repente hay algunas cosas que no se nos había ocurrido, y aprendimos mucho de cómo complementar. Y también una de las cosas que me gustó es que al escucharlo a todos nos dábamos cuenta que a lo mejor no todos tenían la misma estrategia, pero sí todos iban hacia lo mismo. Todos llevando la luz en distintos lugares. Entonces no es tan distinto. A veces pareciera que a lo mejor una denominación distinta, un lugar distinto, no es para mí, pero no es tan así. Dios ha llamado a distintos lugares para que puedan ser luz. Y bueno, vamos a invitar, Ángela acaba de llegar, así que Ángela pasa por mientras al programa para que podamos seguir conversando sobre lo que hicimos el año pasado. Bueno, Ángela fue una parte bien importante del programa. Ella estuvo como parte, como co-conductora del programa.
Así que Ángela pasa mientras. El año pasado estuvimos realizando algunos programas de temáticas, pero una de las cosas que más estuvo Ángela fue conversando sobre biografías conmigo. Estudiamos biografías muy lindas. Los libros generales de Dios me encantan. Los 4 tomos los tengo ahí, los estoy leyendo siempre. La verdad, muy hermosos. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Sí? ¿Te costó mucho llegar? La verdad es que sí. Hubo un tema difícil dentro de la locomoción colectiva, así que creo que no soy la única que tuvo dificultades, pero estamos aquí, eso es lo importante. Sí, lo bueno es que ya llegaste, Ángela. Bueno, le estaba comentando a la audiencia un poco de lo que hicimos el año pasado y justo llegamos a un tema que a mí me gustó mucho, que es las biografías de distintos hombres de Dios. El año pasado estuvimos hablando de varias biografías, como decía, que nos basamos mucho en los libros de generales de Dios, ¿cierto? Hay 4 tomos. Bueno, yo la verdad feliz de leérmelos todos. He aprendido mucho de ellos. Qué hermoso poder compartir la biografía de hombres de Dios, que si bien podemos ver lo majestuoso que el Señor los usó de una forma poco común, y eran hombres ordinarios, hombres que podrían haber sido como los desechados de la sociedad, pero Él los ocupó para cosas extraordinarias. Entonces podemos ver dentro de ese patrón que el Señor no busca personas que estén capacitadas, sino más bien que Él las llama para capacitarlas, y eso es algo hermoso. Es hermoso porque, no, como tú bien dices, no necesitamos ser una persona extraordinaria. Dios ocupa a personas imperfectas para propósitos perfectos. Es tremendo. Ordinarias para hacerlas extraordinarias. Exactamente. Es tremendo. Bueno, es que bueno que llegaste, Ángela, porque justo quería hablar un poco y contarle a la audiencia de cosas que aprendimos el año pasado de distintos hombres de Dios. ¿Te gustaría partir con la primera que está, alguna de las cosas que aprendiste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Ángela? Que el Señor nos mira de una forma muy diferente a como nosotros miramos. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos un concepto para ver a una persona o en este caso vernos a nosotros mismos. Pero qué impresionante es ver que Dios cree más en nosotros mismos que nosotros mismos en nosotros. Entonces Él nos tiene más fe, porque obviamente Él conoce nuestro plan, Él conoce nuestro propósito. Entonces me pareció extraordinario ver a Dios actuando de una forma transversal, no solamente en un país, sino en muchos países, verlo actuar a través de hombres y mujeres y llevarlos a experiencias sobrenaturales, o sea, cosas que eran evidentes a la vida de muchas personas y justamente en periodos críticos y difíciles. Sí. Y que hoy en día los podemos llevar a nuestro periodo actual y uno dice, bueno, pero quizás pasó solamente en ese momento, es imposible que pase hoy. Pero el Señor hoy también está levantando hombres y mujeres conforme a su corazón que van a impactar nuestra sociedad. Entonces se va a levantar también, hemos visto un estallido social quizás complicado en toda esta situación, pero vamos a ver también el estallido de la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, que hay un deseo ardiente, y ese deseo ardiente también lo vamos a ver a través de los hijos de Dios. Así es, así es. Es tan importante entender los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Algunas de las claves que me gustaría que empecemos a conversar de temas o factores que aprendimos de distintos hombres y mujeres de Dios. Uno que me gustaría que me comentaras, Ángela, es sobre la búsqueda del Señor. Bueno, la búsqueda de Dios ha sido lo que marcó la vida de estos hombres y mujeres. Una relación que comúnmente no se tenía dentro de la iglesia por todos los parámetros religiosos y los paradigmas, pero que se logró gracias a vivir a Dios de una forma diferente y poder experimentarlo, porque Dios no es religión, Dios es experiencia. Si yo necesito conocer a Dios, yo tengo que experimentarlo, le llamamos la epignosis, el conocimiento a través de la experiencia. ¿Y qué experiencias podría hacer para yo poder buscar al Señor? ¿De qué manera? Porque hay muchas personas que a lo mejor se preguntan, dicen, bueno, yo quiero buscar al Señor, pero ¿qué tengo que hacer? Hay muchas formas, porque Dios habla de muchas formas. Hoy en día estamos bombardeados de mucha comunicación, tenemos mucho marketing alrededor. Uno va al metro y hay señalizaciones, uno va a algún lugar y siempre hay algo que nos guía. Así mismo es Dios, y nos dejó un manual que es la Biblia.
Oh, qué importante. Y qué Manuela. hermoso poder leer la palabra del Señor y entender que ahí también Dios nos habla. Pero también la forma en que nosotros nos comunicamos es la oración. Cuando la mencionamos siempre se escucha como en un parámetro religioso, pero la oración es una comunicación. Lo que estamos haciendo nosotras ahora, Claro. esto es una comunicación. Así nosotros podemos hablarle a Dios. Y lo más increíble de poder comunicarnos con Él es que el Señor conoce tanto nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar, que Él se va a adecuar a tu forma para poder hablar. Ah, claro. Entonces, Dios no es incomprensible. Dios siempre va a ser comprensible a ti mismo. Y qué lindo, porque sabes que la oración es tan importante. Una de las cosas que tomé de las biografías es lo que dijo Charles Finney. Dijo, la llave que abrió los cielos del avivamiento fue la oración. Wow. Mira, muchas veces queremos muchas cosas, tenemos necesidades, pero o decimos, creemos en Dios, vamos a la iglesia, pero nos falta esa relación íntima con el Señor. Qué importante es buscarle a diario, como tú dices bien, la oración, la lectura de la palabra, ese manual tan importante. Dios nos revela misterios y promesas a través de la lectura bíblica. Hay muchas veces que no sabemos qué hacer, pero Dios nos comunica esto a través de la oración. Él mismo nos habla. La oración, lo bueno que no es un monólogo, ¿cierto? Sino que hay momentos de silencio y momentos que también el Señor me habla. Pero también la Biblia, hay muchas promesas que están ahí, están activas, solamente están esperando a que tú las conozcas. Hay muchas cosas que a lo mejor no han pasado en nuestra vida, pero es porque desconocemos lo que dice la Biblia e incluso tomamos malas decisiones por desconocimiento. Exactamente. Así que es tan importante. Una de las cosas que también a mí me gustó de la búsqueda del Señor, y que eso aprendí de Azusa, ¿ya? Una de las cosas es no afanarnos. ¿Por qué? Porque nos pasó en una parte de la historia, se piensa, porque muchos dicen, ¿qué fue lo que pasó en Azusa? Bueno, Azusa es uno de los lugares más conocidos en avivamiento en Estados Unidos, ¿cierto? La calle Azusa. Sí, fue tremendo la gloria de Dios que se veía en ese lugar. Personas de distintas naciones corrían ahí, pero de repente bajó. Y muchos se preguntaron qué fue lo que ocurrió. Hay varias teorías, pero una de esas que decía es que Seymour, que era el líder en esa organización, dejó de meter la cabeza al cajón. Y les voy a comentar un poco de eso. Lo que pasa es que en el púlpito ellos no tenían muchos recursos, entonces hicieron un púlpito de cajones. Entonces él, para orar, metía su cabeza en uno de los cajones mientras estaba ocurriendo cosas distintas. Pero lo que muchos dicen es que él dejó esa búsqueda personal y se empezó a preocupar mucho en el hacer. ¿Y eso cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Soy tan apasionada con hacer tantas cosas que de repente no me detengo en lo más importante. Mi prioridad es el Señor. Él tiene que ser lo primero, es verdad, hay mucho que hacer, pero Dios nos dice, no hay que afanarnos, todo tiene tiempo debajo del sol. Así es. Sí, así que es tan importante que cada uno de nosotros podamos entender en profundidad la importancia de la búsqueda del Señor. Y así que, vamos a hacer una pequeña pausa. Así que les vamos a pedir que nos esperen por unos segundos, que ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Y agradecemos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, por estar con nosotros. Ellos desde el primer día confiaron en este proyecto y están apoyándonos con sus recursos para poder realizarlo. Y les voy a aprovechar de recordar que tenemos este mes concurso. Regresamos de nuevo con nuestros concursos. Sí, ¿sabes qué? Vamos a tener este mes de nuevo sorteos de libros. Lo único que tienes que hacer, si tú quieres participar y no participaste el año pasado, y también los que ya participaron e incluso ganaron, todos pueden participar. Solo deben ir al Facebook, buscar Unidos, un pueblo que conquista, y lo primero que aparece arriba es una ficha donde dice que tienen que pinchar un link
y llenar unos datos. No se van a demorar más de 1 minuto y medio, porque es muy cortito lo que tienen que decir y ya van a estar participando por uno de los libros. Este mes tenemos algunos libros, como está la Biblia de Estudios Arcoíris, está Amor es para Valientes de Itiel Arroyo, está Pastores conforme al corazón de Dios del pastor Juan Córdoba, Esperanza Inconmovible de Max Lucado. O sea, hay muchos libros. Solo si usted quiere participar por uno de ellos, solo vaya, complete el formulario y ya va a estar participando. ¿Cómo anunciamos quiénes son los ganadores? Los anunciamos 2 días después de que termina fin de mes. Dejamos que todos hasta última hora participen y los anunciamos quiénes son los ganadores por el mismo Facebook. Así que aproveche, puede ganar uno de estos interesantes libros. Y vamos a saludar, Ángela, a las personas que nos están saludando por las redes sociales. Por supuesto. Bueno, vamos a saludar a Julio Omat. Dice: bendiciones, hermanas, un cordial saludo. Bendiciones para usted también. Ana Salinas, que el Señor le bendiga. Dice: bendiciones desde Quilicura. Nelly Aida, saludos a Ángela también, que el Señor le bendiga. Y tenemos también varios que se han conectado, que el Señor les bendiga. Conéctese, comparta la publicación para que también otros puedan estar siguiéndonos y escuchar este tiempo tan hermoso que estamos compartiendo con Marlene. Sí, y vamos a regresar al tema que nos convocaba adelante. Alcanzamos a tocar uno solo de los tópicos que estábamos hablando, de lo que aprendimos con Ángela el año pasado, hablando de las distintas biografías de hombres y mujeres de Dios. Hombres que llevaron, cargaban con sanidades, obviamente, a través del Señor, señales prodigios, avivamientos. Qué hermoso poder entender también que el que cree, señales le van a seguir y podemos verlas y están escritas, las podemos buscar a través de libros, pero también la palabra de Dios es la mejor fuente para buscar señales donde el Señor respalda a sus hijos. Ángela, una de las cosas que siempre hablamos y que casi todos tienen en común, no el 100%, pero muchos de ellos, era del impacto que tenían los padres sobre los hijos. Háblame de eso. Importante. Hasta el día de hoy los padres tienen mucha importancia dentro de la crianza de los hijos. Pero vemos la importancia de cómo los padres, a través de estos autores que nosotros íbamos mencionando en las biografías, eran parte crucial. Desde pequeños ellos podían profetizar, porque los padres son los primeros profetas de los hijos. Entonces profetizaban sobre ellos, veían la luz de Dios sobre ellos y los impulsaban, porque muchos de ellos fueron instruidos en la palabra por los padres, que fueron los primeros pastores de su casa. Y qué importante es recibir esa impartición de los padres. Yo soy una de ellas. Mis padres han hecho un trabajo increíble con nosotros, como mi hermano y yo. Podemos decir que ha sido su palabra la que ha sostenido nuestra vida dentro del Evangelio. Nos dieron a conocer a Dios y amamos su palabra. Entonces es importante cómo fue el desarrollo de los padres a través de estos hombres y mujeres de Dios. Sí, fue súper importante porque hay muchos que amaban la lectura bíblica. ¿Pero por qué? Porque los padres les instaban todas las noches a leer la Biblia. Algunos le hacían leer, exhortar sobre de lo que se trataba. Les contaban también, ellos cuando eran más pequeños y no sabían todavía leer, les contaban historias bíblicas. De pequeños algunos incluso solamente anhelaban aprender a leer para poder leer esas historias ahí directamente en la Biblia, ¿cierto? También se reunían muchas veces, le enseñaban a orar, a tener esta intimidad que hablábamos en el bloque anterior, de la intimidad importante que tenemos que tener, esta intimidad con el Señor, que nos conozca, ¿cierto? Una de las cosas importantes que la Biblia dice es que el Señor, pues dice, a lo mejor podemos tener muchos dones y a ejercer muchas cosas aquí en la tierra, pero hay algunos que incluso el Señor en el momento le va a decir, no te conocí. Exactamente. ¿Y qué significa conocer? Conocer es una experiencia, conocer es una relación. Eso es, porque si nos vamos al Génesis, una de las cosas que sale en la Biblia y en distintas partes, ¿cierto? Cuando Adán y Eva estuvieron juntos, se conocieron, así lo decía la Biblia. Sí.
una relación íntima. Una relación. No decía, no es que obviamente a lo mejor se vieron por primera vez, se estaban saludando y dando la mano, hola, ¿cómo estás? Sino lo que estaban haciendo obviamente es tener una relación íntima. El Señor cuando dice, no me conocisteis, se refería a que nosotros no buscamos en intimidad al Señor, en lo secreto, porque en lo secreto todo se trabaja y después todo se ve en lo público, pero el secreto es la clave. ¿Cuántas personas, a lo mejor incluso ejerciendo lugares de liderazgo, pero que a lo mejor con sus dones lo pueden hacer y en sus fuerzas? Pero es importante la relación íntima porque Él es el que da las directrices y a lo mejor el potencial que tú estás alcanzando hoy está súper lejos de lo que debería ser. Exactamente, porque una relación íntima te va a llevar a desarrollar áreas que muchas veces nosotros no conocemos. Por eso dice la palabra de Dios que 2 son mejor que 1. Me acordé de mis pastores. 2 son mejor que 1. 2 son mejor que 1. Aprovechamos a saludar a tus pastores, ¿cierto? Mi pastor Emanuel y mi pastora Carola, que el Señor les bendiga. 2 son mejor que 1. Y si el Señor nos permite esta instancia de poder acercarnos a Él, y Él también se acerca, si Él siempre nos desea, Él no nos necesita, Él nos desea. Y tener una relación con Él va a potenciar áreas que nosotros no estamos capacitados. Sí. Hay áreas que no vamos a descubrir nunca de nosotros mismos, ni aún nuestra identidad, hasta que nos encontremos con el Señor y tengamos esa relación íntima de la que tú mencionas. Y qué lindo que a lo mejor yo entendiendo la importancia de esta relación íntima, que yo también como líder de hogar pueda traspasar esto a mis hijos y que ellos puedan ver también el fruto de los frutos del Espíritu en mí. Porque muchas veces también pasa de que nosotros le enseñamos a nuestros hijos en las casas, ¿cierto? Pero después nos ven comportándonos de una forma totalmente distinta. Claro, no es coherente. La importancia de ser íntegros en todo lugar, ser de la misma línea en nuestra casa y en todo lugar. Así es. Así que siempre vamos a estar predicando así a nuestros hijos, con nuestros hechos y también que ellos vean cómo nosotros buscamos al Señor, cómo anhelamos y que nosotros también le enseñemos a ellos. Cuando vean los resultados que usted tiene, van a querer lo mismo. Exactamente. Sí. Así que ese era uno de los puntos, la búsqueda, y otro era el tema de los padres, ¿cierto? Hay otro que a mí me gustó mucho y que de hecho a mí me tocó mucho, tengo que reconocerlo, que es el equilibrio que tiene que existir entre cuerpo, alma y espíritu. Nuestro ser integral. Sí, en el espíritu nosotros ya estuvimos hablando que hay que tener una relación con el Señor, ¿cierto? Ahí a lo mejor vamos a tener, no solamente necesitamos pan para vivir, sólido, sino que obviamente tenemos que tener esta búsqueda íntima con el Señor para poder alimentar nuestro espíritu. Pero también está el alma y el cuerpo. El alma, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, es súper importante que lo estemos siempre cuidando, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros decimos, no, nosotros nos pasan cosas y decimos, no, sí, no pasó nada, pero hay muchas cosas que de repente quedan alojadas en nuestro corazón, faltas de perdón, raíces de amargura, ¿cierto? Entonces es tan importante que en eso tengamos cuidado, ¿cierto? Que podamos ser libres para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito, pero donde a mí me tocó más, lo que yo decía recién, es en la parte del cuerpo. Lo que pasa es que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la lectura de varios de estos hombres de Dios es que les pasaba algo que a veces a mí también me ocurre, que yo me afano tanto a veces, que estoy tan entusiasmada con hacer algo que estoy todo el tiempo trabajando y trabajando en eso y no dejo para más cosas. ¿Qué les pasó de hecho de alguno de ellos? Charles Finney, Evan Roberts, que él de hecho cayó en cama y de hecho no pudo seguir con su ministerio por eso. Fue porque no dormía lo suficiente, no comía adecuadamente. O sea, todos entendemos que Dios nos dice que tenemos que ayunar, ¿cierto? Pero no puede ser un estilo de vida constante que tengamos todo desorden de comidas, que no descansemos lo suficiente. Hasta el Señor instauró un 7º día para descanso. Claro. Entonces, tan importante que nosotros no solamente nos cuidemos espíritu, alma, sino que también nuestro cuerpo. Sí, es importante lo que tú mencionas justamente cuando iniciaste el bloque del programa, cuando mencionabas a Moisés, que justamente él estaba haciendo mucho trabajo y viene Jethro, que es su suegro. Yerno. Ese suegro, perdón. Suegro. Esto pasó en vivo. Sí, todo eso pasó en vivo. Y justamente el Señor nos da también una lección a través de Moisés. Sí. Que hay cosas que nosotros no vamos a poder
sobrellevar. Tenemos que tener también un equipo, tenemos que también cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos. Qué importante guardar nuestros pensamientos, porque también nuestros pensamientos pueden enfermar nuestro cuerpo, y eso es notorio a la vista de los demás. Por eso el Señor envió a Yetro para poder enseñarle que tenía que delegar, y lo más importante es que el Señor le dio el mismo espíritu que tenía Moisés a estos varones. ¡Qué increíble! O sea, muchas veces nosotros pensamos que, claro, Dios nos está ocupando y queremos hacer, pero también tenemos que permitir que otros se desarrollen. Por supuesto. Que aprendan de nuestra visión. El día de mañana, si no estamos, Dios a lo mejor nos lleva de esta tierra, va a morir tu visión ahí porque tú no replicaste lo que el Señor te puso en ti. No, tú tienes que impartir, que trascienda. Impartir. Bueno, una de las cosas que a mí me gustó es que en 1 Corintios 6:19 habla, de hecho, de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, versículo 16 al 17, habla que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, al final el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que el versículo 17... en 1 Corintios 3:17 dice la importancia de cuidar el templo. O sea que Dios no es solamente algo que nosotros queramos hacer, es también hay que obedecer al Señor. Hay que cuidarnos, hay que dormir lo suficiente, hay que descansar lo suficiente, entender que no somos solos, por eso hay personas que Dios puso a nuestro cargo, o un equipo con el que podemos descansar, ¿cierto? No hagamos todo, dejemos que otro se desarrolle. Por supuesto. Eso es una de las cosas que hace un buen líder, que desarrolla también a otros. Sí. Y bueno, hay otra cosa, Ángela, que me gustaría que hablaras de la importancia de las personas con las que me rodeo. Yo creo que es un tema muy, pero muy importante, y sobre todo en este tiempo en donde tenemos las redes sociales. Y si tú te fijas, dentro de esta generación, lo que más tenemos son amigos virtuales. Fíjate, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, tenemos ese movimiento de que, bueno, tenemos muchos amigos, pero realmente no son buenos amigos algunos, son malas influencias. Entonces, qué importante cuando hablamos de las personas que nos rodean, nuestro círculo cercano, son primero nuestros padres, luego nuestros padres espirituales, nuestros amigos cercanos, y tiene que ser gente de reino, gente que pueda impulsarnos, así como Jonatán lo hizo con David. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos vistos en la palabra de Dios, ilustrados, en donde vemos que Jonatán, a pesar de que él era el hijo del rey Saúl, él no vio su condición ni su posición, sino que él vio la unción, lo que había sobre David. Dijo, yo tengo que impulsar a David, tengo que ser un buen amigo. Y ese amigo fue parte también de la historia de David para poder llevarlo al trono. Entonces, qué importante de quién nos rodeamos, cómo los escuchamos, porque hay gente que nos va a contaminar. Sí. Hay gente que con sus pensamientos va a traer pensamientos que no provienen de Dios. Y va a lograr que al final incluso nos estanquemos. O también que nos salgamos de la visión. Sí. Y eso puede provocar la pérdida de la visión de nuestra vida. Eso puede provocar un aborto espiritual. Entonces es importante las personas que podamos escoger. También es importante con quién nos vamos a casar. Sí. ¿Saben que hay una palabra que dice Dante Gebel, que a mí siempre me gustó, que dijo, hay dos decisiones importantes en la vida? ¿Sí? La primera es aceptar a Jesús, y la segunda, con quién te vas a casar. Son importantísimas. Qué importante, porque eso determina también tu futuro, determina cómo vas a caminar con la visión que Dios te dio. Como dice, nuevamente, dos son mejor que uno, pero ¿quién es el otro que te va a seguir? Entonces es importante que las personas con las que nos rodeamos sean conforme al corazón de Dios. Así es. Otra de las cosas importantes y que hablaste cuando llegaste al programa, Ángela, fue Dios cómo usa las crisis a nuestro favor. Una de las historias que a mí más me marcó fue la de los hermanos Wesley. Ellos vivieron en el siglo XVIII y en esa época ellos vivían en Inglaterra. La verdad era la decadencia total. Estaba todo enfocado al conocimiento. La Biblia ya no era valorada como antes. La decadencia moral era alta. Había mucho alcoholismo. De hecho, era como la era de la ginebra, le decían. Y sabes que como era tan alto el índice de alcoholismo, las personas que tenían hijos
hacían cosas terribles con ellos, con estos pequeños. Algunos los mutilaban para que pidieran dinero, los mataban, los regalaban, los dejaban tirados en la calle. O sea que la tasa de natalidad era muy bajita, era como, había muchas muertes de estos pobres niños, la verdad. Era una época de crisis terrible. Pero sabes, en ese tiempo levantó a estos hermanos y a otro grupo de amigos que se conocieron en la universidad, y ellos mostraron la misericordia y el amor de Dios en este tiempo de incertidumbre. Y eso me recuerda un poco lo que tú hablaste al principio, de lo que estaba pasando de repente en nuestro país. El año pasado se vivió mucha incertidumbre, de repente todavía ocurren cosas que nos llaman la atención. Pero también hay algo que tuve en una conversación no hace mucho tiempo con un pastor y que me llamó la atención. Él me dijo: Marlene, ¿te recuerdas cuando tuvimos el terremoto en el año 2010? Me dijo, mira, cuando estábamos con el terremoto, terminó el terremoto, todos unidos, todos orábamos. Eso nos duró ¿cuánto? Unos 5 o 6 meses. Y después ya cuando vimos todo estable, nos olvidamos y volvimos cada uno al estado original. Y me decía, qué triste que a lo mejor esto, no sé, todo lo que está pasando en la crisis en Chile termine y dejemos de unirnos, porque han ocurrido unas convocatorias tremendas de unidad, de búsqueda del Señor. Y yo decía, claro, es increíble que muchas veces Dios usa estas cosas terribles que a lo mejor nosotros podemos ver para que nosotros nos podamos unir y buscarle. Hay muchas personas que a lo mejor del mundo que no conocen al Señor, que nunca han escuchado de Él, o que han escuchado pero que no le conocen, y que a lo mejor lo pueden ver a través de ti y de mí. Que puedan ver el amor del Señor. Hay muchas personas que tienen tanta angustia, necesidad, pero nosotros somos luz y le podemos entregar la tranquilidad. Nosotros no tenemos temor del mañana, no tenemos el temor de hoy, porque confiamos plenamente en que el Señor tiene el control. Por supuesto, pero creo que las crisis, entendamos que el Señor tiene gobierno sobre todo. No hay nada que salga de su control. Dios permite ciertas situaciones en los países y en las naciones para hacer un llamado a su iglesia. ¿Sabes que hay una frase que escuché de un motivador japonés? No recuerdo con exactitud su nombre, pero él decía que la palabra crisis en Japón es oportunidad. Mira. Y yo dije, wow, esto es el Señor hablando a través de este varón. Y justamente nosotros vivimos crisis que son oportunidades de la iglesia de mostrar luz y sal, porque creemos que muchas veces por estar en activismo o estar haciendo varias obras estamos siendo luz. Sí, puede que sí, en ciertos sectores, pero el Señor quiere que crezcamos a tal magnitud que no solamente hablemos en nuestros espacios cerrados, sino que podamos hacerlo cuando vamos en el transporte público, cuando andamos en la calle, que podamos ser luz. Yo creo que el Señor ha permitido estas crisis para que nosotros despertemos. Es una trompeta de llamado para la iglesia. Así es un llamado para la iglesia. Y también a lo mejor hay épocas que no hay crisis, pero sí tú tienes una crisis personal y muchas personas se desaniman y dicen, sí, bueno, ¿dónde está el Señor? Bueno, sí. Sabes que hay muchas veces que Dios nos ha entregado palabra, pero muchas veces esas no se cumplen de inmediato. ¿Por qué? Porque hay procesos que debemos pasar para poder cumplir ese propósito. Sí, y puede ser que justamente cuando una palabra ha sido prometida sobre nuestras vidas, si se cumple en el momento, no estemos preparados, no tengamos el carácter para sostenerlo, y puede que en el momento se aborte. Por eso es necesario los procesos. Es importante porque hay muchas personas que yo creo que han estado siendo procesadas y que llegó el tiempo, Ángela, en que un avivamiento en nuestra nación. O sea, yo lo creo. Mira, hemos recibido tanta palabra. Han dicho que vamos a llenar estadios. Bueno, el año pasado llenamos la Quinta Vergara, el Estadio Nacional. Ese día justo había mucho calor, pero hubo mucha gente. Hay muchas convocatorias este año. Creo que va a ser un tiempo glorioso en que vamos a poder mostrar la luz, el amor del Señor. Sí. Y hay muchas personas que a lo mejor han sido procesadas, pero ¿sabes qué? Dios te dio una promesa. Y llegó el tiempo de que te actives, el tiempo de que tú puedas ejercer el propósito para el cual fuiste creado. En este tiempo
Va a haber un avivamiento, pero no va a ser un avivamiento por una persona como ocurrió en muchos lugares. Va a ser un avivamiento sin rostro. Van a ser muchas personas llevando a Cristo a distintas personas, sin denominación, sin localidad. Esto va a ser en forma transversal. Únete, porque si no te vas a quedar fuera. Tenemos que sumarnos a lo que Dios está haciendo. Seamos luz. Que no tengamos temor a lo que viene. Confiemos en el Señor y seamos luz en todo lugar. Por supuesto. Uy, mira cómo se nos fue el capítulo, Ángela. Bueno, yo te agradezco mucho porque pudiste venir el día de hoy a compartir. Sé que te costó, pero igual te esforzaste, pudiste llegar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Para mí es una bendición. La verdad es que muy agradecida contigo. Disfruto mucho conversar y poder impartir también esto que es de Dios, para que muchos escuchen, y como están ahí comentando en Facebook que son muy interesantes los temas que se han tocado, eso es muy bueno. Así es, saludamos a todas las personas que se estuvieron uniendo en distintos momentos en el programa. Hay muchos que les dejamos invitados. A lo mejor tú el día de hoy no nos buscaste en Facebook. Bueno, mañana vamos a seguir con más capítulos, así que te invitamos a que nos puedas buscar en Unidos, un pueblo que conquista, en Facebook. Nos busques y puedas comentar para que podamos interactuar contigo y que no solamente hablemos aquí, sino que podamos hablar también de lo que tus preguntas o consultas o pedidos de oración. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas.